Susurros en las sombras. La leyenda comienza. El viejo pueblo guardaba sus secretos con recelo. Las calles empedradas susurraban historias del pasado. Entre ellas, la leyenda de la casa encantada. Una casa que nunca existió, pero que aún así rondaba en la memoria colectiva. Su historia, transmitida de generación en generación, una escalofriante mezcla de realidad y fantasía. Un misterio que persistía, negándose a ser olvidado. Un retrato inquietante. La casa en la colina. Esta casa, con su imponente presencia, ha sido objeto de innumerables leyendas y rumores a lo largo de los años. Se dice que en sus paredes se esconden secretos oscuros y que aquellos que se atreven a acercarse pueden sentir una presencia inquietante. Aquellos que decían haberla visto, describían un retrato inquietante. Los aldeanos hablaban en susurros sobre las sombras que se movían detrás de las ventanas y los extraños ruidos que se escuchaban en la noche. Algunos afirmaban haber visto luces parpadeantes en las habitaciones vacías, mientras que otros juraban haber oído risas fantasmales. Una mansión victoriana, encaramada precariamente en la cima de la colina más alta. Desde su posición elevada, la casa parecía vigilar el pueblo, como un guardián silencioso. Su estructura, aunque majestuosa, daba la impresión de estar al borde del colapso, como si el tiempo y el abandono hubieran dejado su marca indeleble. Su fachada, antes brillante, ahora desgastada y gris. La pintura, que alguna vez fue de un blanco resplandeciente, se había desvanecido con los años, dejando al descubierto la madera podrida y las grietas profundas. Cada rincón de la casa contaba una historia de decadencia y olvido. Las ventanas, como ojos vacíos, miraban fijamente sin expresión. Estas ventanas que alguna vez dejaron entrar la luz del sol, ahora eran meros agujeros oscuros que parecían absorber toda la esperanza y la alegría. Los cristales rotos y las cortinas raídas añadían un aire de tristeza y misterio. El jardín, antaño vibrante, yacía estrangulado por la maleza. Las flores que alguna vez florecieron con colores vivos, ahora estaban marchitas y muertas. Las enredaderas y los arbustos habían crecido sin control, creando un laberinto de vegetación que parecía proteger la casa de los intrusos. Una oxidada verja de hierro forjado rodeaba la propiedad, con su puerta siempre cerrada. Esta verja, que alguna vez fue una barrera imponente, ahora estaba cubierta de óxido y maleza. La puerta, aunque cerrada, parecía invitar a los curiosos a descubrir los secretos que se escondían detrás de sus muros. Sombras del pasado. Historias de inquietud. En un rincón olvidado del mundo, se erguía una casa que parecía haber sido arrancada de las páginas de una novela de terror. Las historias se aferraban a la casa como telarañas. Cada rincón, cada grieta, estaba impregnada de un pasado que se negaba a ser olvidado. Susurros de una tragedia familiar. Los ecos de risas y llantos aún resonaban en los pasillos, como si las paredes mismas guardaran los secretos de aquellos que una vez vivieron allí. Un incendio, decían, había consumido la casa hacía mucho tiempo. Las llamas devoraron no solo la estructura, sino también las esperanzas y sueños de una familia entera, arrasando con la vida de todos los que estaban dentro. Los restos carbonizados eran un recordatorio sombrío de la tragedia que había ocurrido. Los lugareños hablaban de extrañas luces que emanaban de la casa. Luces que bailaban en las ventanas, como si las almas perdidas intentaran comunicarse con el mundo exterior. Ruidos inexplicables que perforaban la noche. Golpes, susurros y lamentos que hacían que la piel se erizara y el corazón latiera más rápido. Algunos incluso afirmaban haber visto figuras sombrías moviéndose en sus habitaciones oscuras. Sombras que se deslizaban por los rincones, como si la casa misma estuviera viva, respirando y observando a todos los que se atrevían a acercarse. Voces desde el borde. Encuentros con lo desconocido. La vieja María, que vivía en las afueras del pueblo, aseguraba haber visto a una joven con un vestido blanco de pie junto a la puerta. María era conocida en el pueblo por sus historias, pero esta vez, su relato tenía un tono diferente, más serio y perturbador. Decía que la figura de la joven aparecía siempre al anochecer, justo cuando el sol se escondía detrás de las colinas. Decía que los ojos de la niña albergaban una profunda tristeza. Una tristeza que parecía no tener fin, como si cargara con el peso de siglos de dolor. María intentó acercarse a la joven en varias ocasiones,
pero cada vez que lo hacía, la figura desaparecía como un susurro en el viento. Una tristeza que la helaba hasta los huesos. La vieja María no podía sacarse de la cabeza esos ojos tristes y esa expresión de desolación. Se preguntaba quién era esa joven y qué tragedia la había llevado a vagar por el mundo de los vivos y los muertos. Otros hablaban de una sensación de temor que los invadía cada vez que pasaban por la casa. La casa, con sus ventanas rotas y su fachada descuidada, parecía guardar secretos oscuros. Los habitantes del pueblo evitaban pasar cerca de ella, especialmente de noche, cuando las sombras parecían cobrar vida propia, como si una presencia invisible observara cada uno de sus movimientos. Algunos decían haber escuchado susurros, otros afirmaban haber visto sombras moverse en las esquinas de sus ojos. La sensación de ser observado era tan intensa que muchos preferían tomar rutas más largas para evitar pasar cerca de la casa. La historia de la joven de vestido blanco y la casa embrujada se convirtió en una leyenda local, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Sección 5. El peso de los susurros. Un legado de miedo. Las historias, transmitidas de generación en generación, se arraigaron en el tejido del pueblo. A los niños se les advertía que nunca se acercaran a la colina, y mucho menos a la casa. La leyenda de la casa encantada servía como una advertencia, un recordatorio de que algunos lugares albergan una oscuridad que nunca podrá ser borrada. Sección 6. Una ausencia de respuestas. La desaparición. El aspecto más desconcertante de esta historia inquietante es la supuesta inexistencia de la casa. Sin registros, sin planos, sin mención en ningún documento histórico. Era como si la casa existiera solo en la memoria colectiva de la gente del pueblo. Un fantasma grabado en sus mentes. Sección 7. Entre la realidad y la fantasía, el enigma perdura. ¿Era la casa encantada un producto de su imaginación? ¿Un delirio compartido transmitido de generación en generación? ¿O había una verdad más oscura enterrada bajo las capas del tiempo? El misterio persistía, un recordatorio inquietante del poder de la creencia. Sección 8. Reflejos en el polvo. La búsqueda de sentido. La falta de evidencia física solo profundizaba el enigma. Tal vez la respuesta no residía en la prueba concreta, sino en las historias mismas, en las emociones que evocaban. El miedo, la tristeza, la persistente sensación de inquietud. Estas eran reales, estas eran tangibles y sugerían una verdad que trascendía el reino físico. Sección 9. El mundo invisible. Una reflexión final. La casa encantada, real o imaginaria, servía como un potente recordatorio. Un recordatorio de que algunas historias se niegan a ser silenciadas, de que la línea entre la realidad y la fantasía puede ser borrosa, y de que a veces la verdad más inquietante no reside en lo que podemos ver, sino en lo que no podemos.